Los que tengan ya ahí el catecismo, la versión que les envié yo tiene inclusive la posibilidad de... A ver si está por aquí. Sí. El catecismo les da la posibilidad inclusive de entrar a un link que los lleva a darle más información sobre los textos que aparecen en el mismo catecismo, en este mismo PDF. A ver que yo estoy proyectando. Ustedes están viendo la proyección, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Sí, Bueno. Camilo, se ve. Está bien, perfecto. No sé si también, bueno, en fin. Listo. Bueno, entonces vamos a ese numeral 468. Miren que hemos ido volando de tal manera que no quiere decir que hemos logrado hacer un compendio, pues, de estos primeros dos artículos del credo, pero bueno, hemos tratado de ver lo esencial. Vamos a terminar con esta parte del artículo y pasamos a nacido de María Virgen. A ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy, que nos queda todavía mucho, mucho por caminar. Miren, este numeral 468 entonces nos va a recordar el concilio de Calcedonia. Ustedes ven que en esos primeros 6, 7 siglos de la iglesia hay concilios, y normalmente giran en torno a las definiciones dogmáticas. O sea, esos asuntos de fe que en esencia están ya resueltos y están implícitos en la Sagrada Escritura. Pero que, repito una vez más, la iglesia como madre y maestra, depositaria de la fe y esposa mística de Cristo, pues obviamente va explicitando a lo largo de los siglos. Gracias y gracias auténticas a aquellos que se han levantado contra lo que enseña la iglesia o contra lo que todavía no ha enseñado y le da la oportunidad a la iglesia de enseñar las verdades y asentar los dogmas en la doctrina. Eso se ha ido desarrollando entonces a lo largo del tiempo. Aparecen los que niegan la naturaleza humana de nuestro Señor, otros niegan la naturaleza divina, otros niegan la persona divina, otros dicen que es la persona divina con naturaleza divina, pero con apariencia humana. Bueno, toda la serie de combinaciones que ustedes puedan imaginarse aparecieron en la historia. Y eso terminó siendo una oportunidad para que la iglesia, en la voz de los papas, fuera entonces dejando clara cuál es la doctrina. Y así se va constituyendo también los tesoros de la teología, tanto la doctrina como el derecho canónico, que es la jurisprudencia propiamente eclesiástica. Entonces dice, después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron que inclusive en el concilio de Calcedonia la iglesia estructuró también otro credo. Tenemos el credo de Nicea que fue complementado en Constantinopla, entonces viene el credo niceno-constantinopolitano, después viene el credo en Calcedonia y así, se van desarrollando. Entonces algunos empezaron a concebir que la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, entonces, ese concilio de Constantinopla, en el 553, confesó a propósito de nuestro Señor Jesucristo. Declaró este concilio: no hay más que una sola hipóstasis, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. O sea, ¿quién fue el que se encarnó? ¿Fue el Espíritu? No, no fue el Espíritu Santo. ¿Quién se encarnó? Ah, no, pues la primera persona, Dios Padre. No. ¿Quién se encarnó? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso hay solo una hipóstasis. Recuerden, hipóstasis, ¿no? Palabra de origen griego que significa sostén, ¿no? En él, en la naturaleza humana, se sostiene la divina y la persona divina de nuestro Señor. Dice entonces, para los que quieran después profundizar más, aparece aquí, lo voy a señalar, Concilio de Constantinopla 2 DS. Este DS hace referencia a un sacerdote alemán. Él debe haber nacido por el año 1820, 1819, 1820 en Alemania. Católico, porque hoy en día se escuchan muchos teólogos, pseudoteólogos yo diría, porque si son herejes, porque son protestantes, son pseudoteólogos, alemanes, y que empiezan a influenciar infelizmente con gran fuerza a los teólogos católicos. Pero bueno, este sacerdote católico se puso a la tarea de hacer un compendio de todo lo que eran los dogmas
y el magisterio de la iglesia. Imagínense, en 1800 años de magisterio, este hombre alemán disciplinado. Piensen un poco en Benedicto, la mentalidad de Benedicto. La ópera omnia de Benedicto XVI hasta el momento lleva más o menos unos 12 tomos. O sea, ese hombre escribe de una manera impresionante. Bueno, Dessinger, esa D y esa S hacen referencia a Henry Dessinger. Se puso en esa tarea, entonces todo el magisterio de la iglesia lo puso en unos tomos o en un gran tomo. Y ese gran tomo es muy referenciado en los documentos de la iglesia. En vez de mandarlo a un concilio, le dice, ese texto de ese concilio está ahí en ese librito de Dessinger. Ese, digamos, no es tan potable, así como en el lenguaje coloquial, es más bien técnico, pero es una belleza, es un trabajo primoroso de mediados del siglo XIX, para que tengan en cuenta cuando encuentren esto en los documentos. ¿Está bien? Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. Entonces, si tiene una persona divina, ¿no? Tiene un sujeto, obvio. Ese sujeto está relacionado con esa persona divina. Nunca hay un sujeto que esté relacionado con dos personas. No, sujeto se relaciona con una persona. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos. También eso definido en el Concilio de Constantinopla. Y la misma muerte. Dice entonces, el mismo Dessinger lo coloca aquí en el 432. Dice, el que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Es una persona de la Santísima Trinidad. Entonces no es que nuestro Señor Jesucristo, la humanidad santísima de Él, murió en apariencia. No, murió. Porque nuestro Señor Jesucristo, teniendo alma, como tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina, pues en esa naturaleza humana está ¿qué? Cuerpo y alma. Nuestro Señor Jesucristo tiene alma humana. Y esa alma humana se separó del cuerpo. La muerte es eso, ¿no? El alma se separa del cuerpo. Ahora, la divinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, estaba tan unida al cuerpo que estaba en el sepulcro como estaba unida al alma que bajó a los infiernos y después sube a los cielos. ¿Está bien? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La divinidad de nuestro Señor está tanto en el alma como en el cuerpo. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos que descendió a los infiernos. Sí. ¿Por qué se dice entonces que Jesucristo fue resucitado por poder del Padre? No por... Tranquilo, don Hugo, siga. Don Hugo. Se fue don Hugo. Camilo. Sí, perdón un momento. Camilo, ya, diga don Hugo. Se me inquieta eso, perdóname, me inquietó eso de que fue Dios quien lo levantó. Sí. Siendo que Él es Dios, ¿por qué no se levantó por sí mismo? Eso es lo que no entiendo como bien. Es que también él se resucitó también. Miren, cuando veamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y al tercer día resucitó entre los muertos. Esto lo vamos a ver muy claro porque tenemos que analizar la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. En la voluntad del Hijo tenemos también, como Él se encarnó, tenemos involucrada la voluntad humana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay o no voluntad humana de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay o no un racionamiento de nuestro Señor Jesucristo que es, de alguna manera, entre comillas, independiente de su naturaleza divina? ¿Será que lo hay? Entonces, cuando hablamos de los actos del Padre, ¿podemos diferenciar los actos del Hijo y del Espíritu Santo? Eso lo vamos a ver propiamente en ese punto, don Hugo. ¿Listo? No me adelanto acá porque me tendría que extender un poco y nos salimos del tema propiamente, ¿sí? Cuando veamos ese momento, resucitó al tercer día, vamos a ver cómo es pedagógica la Escritura y cuál es la lectura que hace también la Iglesia como madre y maestra para explicarnos ese misterio. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces aquí. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente, oído, esto es primordial, porque acuérdense que nosotros hemos hablado del arrianismo, ¿no? Hablamos de varias herejías y las herejías van negando unas cosas o exagerando otras.
Y es necesario tener muy claro este principio que da aquí en el numeral 469 el catecismo. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano. Asume la naturaleza humana, ahí es que tiene condición de hombre. Y eso sin dejar de ser Dios nuestro Señor. No se disuelve de ninguna manera la naturaleza humana en la divina, como también llegaron a decir algunos herejes en la época. Dice entonces la liturgia romana: in quod fuit remansit et quod non fuit assumsit. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era. Miren qué bonito esto, sencillo. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que era. Eso solamente lo puede hacer Dios. Canta la liturgia romana en la solemnidad de la Santísima Virgen, Madre de Dios. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta. Miren qué bonito esto. La música, la pintura dentro de la iglesia termina siendo una manera de expresar la doctrina también para el pueblo menudo. Pueblo menudo me refiero aquí a todos aquellos que por alguna razón, por sus razones de estado, porque no son religiosos, no tienen la posibilidad de dedicarse de una manera más profunda al estudio de la doctrina. La iglesia, ¿qué hizo durante mucho tiempo? Pues a través de la música, a través del teatro inclusive, a través de la literatura, enseñar la doctrina. Entonces aquí están estos cantos muy lindos, dice: oh Hijo unigénito, unigénito, y Verbo de Dios, el Logos, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Miren cómo aprovecha San Juan Crisóstomo ahí y deja clarito cuál es la doctrina de la iglesia. No son como muchas de las músicas hoy en día, que es una canción del Puma o de Camilo VI que simplemente le cambian tú eres mi niña bonita por tú eres el Señor que yo quiero o al que adoro. No, es una letra hecha con profundidad y con fundamento, con teología. Es muy bonito eso. Tú, Cristo, sin sufrir cambio, te hiciste hombre. Y en la cruz, aquí hay un lapsus. Y en la cruz, con tu muerte, venciste tu muerte. Como el demonio no tiene fe, no es que no tenía fe, el demonio no tiene fe, pues el demonio ahí sí que sintió la derrota en todo el tamaño y en toda su fina expresión. Cuando ve a aquel hombre que él había tentado en esos 40 años en el desierto, lo ve en lo alto de la cruz entregando su vida por la humanidad. Ahí el demonio siente algo así como una lanza que lo atraviesa en lo más profundo de su ser y se da cuenta que ha sido derrotado, porque con la muerte de nuestro Señor, en la apariencia para nosotros con estos ojos humanos, la muerte de nuestro Señor fue una derrota. Y al contrario, si uno ve, esa es la diferencia de uno ver las situaciones inclusive del día a día con ojos sobrenaturales. Casi siempre son totalmente lo contrario de lo que uno percibe en un primer momento. Y ese fue uno de los grandes problemas axiológicos, vocacionales, espirituales que tuvieron los apóstoles. Vieron a nuestro Señor cargando la cruz lleno de sangre. Si yo no estoy mal, es Ana Catalina Emery que habla de alrededor de 2000 azotes que recibió nuestro Señor Jesucristo, una cosa espantosa. Y cuando uno ve la imagen del santo sudario, de la sábana santa, ve que las puntas de los látigos con los cuales flagelaron a nuestro Señor tenía diferentes terminaciones. Una era una bolita de plomo que ablandaba la carne, la otra era una cuchilla que rasgaba la piel y la tercera era una especie de anzuelo que arrancaba la carne. Y eso lo tenía cada uno de los dos verdugos. Después de los médicos forenses analizar la sábana santa, se dan cuenta que estaba puesto uno a cada lado de nuestro Señor y uno era más alto que el otro. Pero cada uno, el instrumento de flagelación que tenía esas tres terminaciones. O sea, ¿cómo terminó nuestro Señor? Claro, la impresión de los apóstoles viéndolo salir para iniciar su vía sacra y llegar al Gólgota, una tragedia. Nuestro Señor no se distinguía entre el color de la piel y la sangre, una cosa horrorosa, como un gusano, lo describe el propio Isaías. Como ellos no veían con ojos sobrenaturales, ¿qué le pasó a los apóstoles? Se desanimaron.
porque no se daban cuenta que con esa muerte de nuestro Señor y con ese sufrimiento Él estaba matando la muerte. La muerte, ¿referencia a qué? Al pecado original y al pecado actual de los hombres. Estaba comprando gracias para que los sacramentos hicieran una realidad en nuestras vidas. Bueno, estaban haciendo la iglesia. Como no eran ojos sobrenaturales, perdieron el norte y se desanimaron. Y eso es lo que nos pasa a nosotros normalmente en la vida espiritual. ¿Alguien iba a decir algo? Camilo, Sí. ¿cómo se explica entonces, sabiendo que el demonio estaba realmente en la eternidad, ¿cierto? Pues él era un espíritu, un ángel. ¿Cómo es que cuando se atrevía a tentar a Jesucristo no lo reconoció? Eso es como difícil de entender, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Mire, él intuía. Dios, Sí, él intuía muchas de no las era cosas tentado. muchas de las cosas que el demonio llega a definir objetivamente es primero por un ejercicio de su intelecto que es muy superior al de los hombres, obviamente, pero además una cierta intuición que él tiene por la propia naturaleza angélica, por el hecho de haber caído al infierno, no perdió todas las cualidades de los espíritus puros. Perdió muchas, pero no perdió todas. Y las que no perdió obviamente en profundidad y en finura, ¿cierto? En perfección, perdió mucho ahí. Sin embargo, él algo intuía. También tenía una cierta desconfianza al respecto de ese gran profeta. Pero no llegaba propiamente a la definición del Hijo de Dios encarnado y del Hijo de Dios o del Mesías. ¿Por qué? Porque el demonio no tiene fe. Ese es el gran problema del demonio. Entonces, no teniendo fe, él tenía que usar todo lo que naturalmente tenía para llegar a deducir quién era. Y sospechaba, pero el asunto no quedaba claro, ni en su cabeza, pues cabeza entre comillas, ¿cierto? En su inteligencia, ni mucho menos en su corazón, por decirlo así, porque obviamente no teniendo fe, no puede llegar hasta las últimas consecuencias en materia de definiciones objetivas sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, él estaba así. Además, si hubiera tenido un conocimiento pleno, pues obviamente él decía, yo aquí no me meto porque yo me estoy aquí pisando la cola y voy a salir perdiendo, porque él ya conocía obviamente las profecías desde el Antiguo Testamento y sabía que era el Mesías aquel que lo iba a derrotar a él. ¿Está bien? Por eso es que se dice, eso me acuerdo que lo decía muy claramente el doctor Plinio Correa Oliveira, gran pensador católico, aquí les hablé sobre él en algún momento. Él tiene una serie de documentos al respecto del demonio, donde define un poco la personalidad del demonio y dice que él actúa como un hipernervioso. O sea, el demonio con esa inteligencia que tiene y de tal manera está enceguecido por el pecado que de alguna manera él como que personaliza, que no se da cuenta que él ya tiene todo perdido, porque es que nuestro Señor Jesucristo ya murió en la cruz. O sea, la victoria final ya está comprada. Hasta allá va la eficiencia, la eficacia más bien, de la muerte y de los méritos superabundantes e infinitos comprados por nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la cruz. ¿Está bien? Entonces el demonio, por eso es que en lo alto de la cruz, cuando ya ve todo lo que está pasando, se nublan los cielos, se abren las sepulturas, los muertos resucitan e increpan a los propios judíos en su cara porque han matado al Mesías. El templo del velo se rasga, él conoce el simbolismo de todo eso. Yo hice lo que no debía. Actúa como un hipernervioso. En el fondo termina haciéndole el trabajo a Dios. Bueno, dice el oficio bizantino: tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Miren qué interesante esto. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, esta ya es la Gaudium et Spes, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, ¿no? Ya explicamos eso, unión hipostática, tal. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia, de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Miren qué interesante. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en su humanidad santísima, ¿qué tiene? Oído, no tenía, siempre presente porque está en cuerpo y alma en el cielo. ¿Qué tiene? En su alma humana, dentro del alma humana, vamos a tener
operaciones de la inteligencia, de la voluntad y el cuerpo humano. Obvio, porque va a tener sensibilidad, sentidos. Y hubo un momento en que vio, no crean que el niño Jesús ya empezó a hablar, es que como era el Hijo de Dios y era la segunda persona encarnada, entonces ya cuando nació de la Virgen, ya el niño empezó a hablar, ¿no? Imagínense el susto de todo el mundo viendo semejante pitecito ahí, por más divino que era, porque ese sí que es un niño. Cuando uno ve nacer el hijo de la prima, de la hermana o su hijo, dice, ¡ay, tan divino! No, este sí era un niño divino, con todas las letras y en mayúscula. No es que ese niño divino ahí ya en el pesebre empezó a hablar y empezó a recordar lo que decía la escritura, ¿no? Inclusive él escuchaba, porque su inteligencia humana se enriquecía con la catequesis que nuestra Señora le daba en la casa de Nazaret. Así de sencillo. Porque teniendo operaciones intelectuales, teniendo voluntad y teniendo sensibilidad, pues obviamente se desarrolló como todos los hombres. ¿Está bien? Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Entonces, eso se hace una diferencia, o sea, abismal, infinita, con respecto a nosotros. Por más que uno pueda contemplar un hombre muy perfecto en la historia, no, tal personaje histórico, inteligente, hábil, fuerte, lo que usted quiera, nada que ver. Puede ser lo mejor en naturaleza humana, pero es que aquí está la persona divina y eso sí que termina siendo el plus increíble, ¿cierto? Además que lo mejor de la naturaleza humana estaba ahí, ni siquiera Adán, saliendo de las manos de Dios Padre, era tan maravilloso como el propio nuestro Señor Jesucristo, ya naturalmente hablando. Ahora, si ponemos ese ingrediente superabundante de la persona divina, ¿cómo sería? ¿Se imagínense en el milagro o el milagro, sí, el milagro que nuestro Señor tuvo que hacer constantemente, era un milagro permanente para no dejar transparecer o evidenciar esa grandeza, porque si no era, ¡oh! A veces usted se encuentra una persona de mucho renombre, puede ser inclusive en la política, ¿por qué no? Un gran artista, ese tipo es un gran cantante, orador, usted lo ve en persona y usted dice, uy, qué grandeza de persona, cómo habla, qué imponencia, qué tono de voz, qué mirada tan profunda, lo que sea. Solo naturaleza humana. Ahora, en solo la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo era una cosa así, el cabello. Hay un texto por ahí, ahora que me recordaron la parroquia San Benito Abad, yo leí ese texto la otra vez ahí, de un romano contándole al César, yo creo que en la Visitación también leí ese texto, un romano contándole al César cómo era ese hombre al que llamaban Jesús. Y el hombre cuenta, pues, sin fe, propiamente, pero con una admiración, claro, pues es que naturalmente nuestro Señor ya es maravilloso. Todo lo que es y hace en ella, en esa naturaleza humana, perdón, proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios, o sea, la segunda persona. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Yo tengo una personalidad y mi personalidad es aquí la misma que la que es si yo me voy a vivir a no sé dónde, de la de si tengo hijos o no, de la si trabajo en tal lugar o no, mi personalidad se mantiene. Pues esa personalidad, disculpen la redundancia, lo hago pedagógicamente, esa personalidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues nunca se perdió. De tal manera que cuando la voluntad de nuestro Señor Jesucristo realizaba un acto, ¿quién estaba en ese acto reflejado? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Ah, pero un momentico, ahorita me dijeron que en la naturaleza humana de Jesús también había voluntad. Claro, la voluntad humana de nuestro Señor Jesucristo nunca fue ni va en contravía de su voluntad divina. No, inconcebible. Las dos voluntades caminan por el mismo sendero. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo muy claro. Y esto por aquí ya nos va dando pistas de la pregunta que me hacía don Hugo al respecto de que cómo así que a él lo resucitó el Padre y él mismo no se resucitó. Entonces vamos a analizar bien eso. La voluntad de la naturaleza humana, la voluntad divina. Son tres personas, un solo Dios verdadero. ¿Será que una de las personas divinas puede tener una voluntad contraria o independiente a las otras? Ah, no, eso fue el Espíritu Santo, yo no.
Yo no tengo nada que ver ahí. Pues, una comparación muy banal, profana, pero es eso, ¿no? Espíritu Santo por allá, el Padre por allá, el Hijo por aquí haciendo sus cosas. Entonces, ya van teniendo una pistica al respecto de eso. Bueno, la Gaudium et Spes Pero dice, ¿cómo se explica? sí, Pero ¿cómo se explica, por ejemplo, en el Evangelio de esta semana, que se le arrima el hombre rico y le dice, qué bueno puedo hacer para llegar al reino de los cielos? Y él le dice, bueno solo es mi Padre, o bueno solo es Dios. ¿Cómo hubiera podido decir o era que trataba de esconder que él era Dios? No, es que no se entiende muy bien la vaina. sí, pero ahí... Y No, está bien, don Hugo. Y con ese espíritu crítico hay que escuchar el Evangelio también, pero entonces pensar hasta ese momento cómo estaba desarrollada la doctrina en aquel que estaba escuchando a nuestro Señor. Imagínense si nuestro Señor hubiera hablado ahí en primera persona, dejando de hacer referencia al Padre. Él ahí tenía que mostrarse plenamente como escandalizaba a todo el mediador. mundo. ¿Perdón? Camilo, como vivían escandalizados con todo lo que hacía Jesús, ahí se hubieran escandalizado más diciendo que él era realmente Dios, como el Padre, en fin, eso Sí, es así, tal cual. Nuestro Señor tenía que ir actuando y haciendo apostolado en función de lo que las almas ya tenían dentro de sí. Podían conocer la Escritura, pero no tenían de ninguna manera claro ese asunto de la Santísima Trinidad. Lo de la gracia, menos. Sacramento, entonces, quien me come a mí, no, come mi carne. Se escandalizaron. O sea, ¿cuántos no abandonaron a nuestro Señor por eso? Pues claro, nuestro Señor iba soltando, digamos, ciertas frases así fuertes, pero que él sabía hasta dónde iban, porque no podía empezar a hablar ya de la exposición del Santísimo Sacramento todos los jueves para que pidamos por los sacerdotes, ordenación, sacramento del orden, adoración al Santísimo. ¿Usted qué está hablando? No, no, él va paso a paso, como dice Pablo, somos bebés, estamos en el colo, en el regazo de la madre, me tienen que dar leche, porque si usted es un bebé recién nacido le da un pedazo de no sé, una carne, aquí como la que venden en la Gloria de Gloria, aquí en Envigado, pues le aseguro que el niño no va a cumplir el año. Así de sencillo. Entonces, nuestro Señor obviamente iba dosificando la doctrina del apostolado de acuerdo a qué? Fe ex audite. La fe entra por aquí. Ex audite. Siempre todo muy proporcionado a que el receptor tuviera conocimiento, ¿cierto? Nuestro Señor a veces era osado y lanzaba cositas fuertes, pero porque con la gracia él sustentaba y el asunto quedaba claro para los que eran fieles a la gracia. Los otros se escandalizaban y se iban, así de sencillo. ¿Está bien? Bueno, dice entonces aquí la Gaudium. entonces Camilo. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre. Esto es muy bonito. Pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, lloró con sentimiento de hombre, tuvo amigos como un hombre, pero oído, pero cuando yo digo como hombre, es como el hombre en excelencia y en estado de gracia, no como cualquier hombre. Es como yo decir, María fue ama de casa como cualquier mujer, sí, como cualquier mujer debería de ser y quizás no pueda llegar a ser ninguna mujer, solo ella. Y ella termina siendo modelo de las mujeres. Entonces hay que ver ahí esta comparación que hace la Gaudium et Spes como esa humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo impecable. ¿Está bien? O sea, esas películas horrorosas, blasfemas, etcétera, que aparecen por ahí mostrando a nuestro Señor que se terminó enamorando de no sé qué, en unas cosas absurdas y ridículas, es más, fuera del contexto histórico. Hombre, nuestro Señor no. La naturaleza humana totalmente equilibrada y ponderada en nuestro Señor Jesucristo. Nunca visto, porque aquí uno diría, no, entonces era un hombre cualquiera, no era un hombre cualquiera. Hombre por excelencia. Eso hay que tenerlo muy claro, porque no podemos humanizar de tal manera a nuestro Señor Jesucristo que ahí sí se disuelve la divinidad, no. Cuando Él está trabajando con manos de hombre, ¿qué persona está ahí trabajando con manos de hombre? ¿Persona humana? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Es que Jesucristo era un hombre, pero era divino, era un santo.
Claro, más que santo. Todo aquel que sea santo participa de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, porque por la persona divina Él es la santidad. Entonces, pensó con inteligencia de hombre, sí, pero ¿qué persona está ahí acompañando ese pensamiento humano? La segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Está bien? Entonces hay que tenerlo muy claro para no dejar a nuestro Señor, rebajar a nuestro Señor de tal manera que la divinidad se diluye. No, no, no. Amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y aquí no es solamente el pecado original y el pecado actual, es cualquier tipo de referencia que se pueda tener en los actos humanos y que nos recuerde el pecado original. O sea, eso lo trata muy bien el padre Rollo Marín en sus tratados, padre dominico del siglo pasado, en sus tratados de Cristología. Lo deja muy claro. Monseñor Juan Cladías también tiene unos textos a ese respecto. Nunca nosotros podríamos haber visto en su vida pública o íntima a nuestro Señor una manifestación chocante, ruda, eh, grotesca, para nada. Inclusive, Monseñor Juan en uno de sus cursos de Cristología decían, imagínense a nuestro Señor Jesucristo dormido en la barca. Y empieza la barca a moverse y nuestro Señor dormido. Miren el ejemplo que yo les voy a dar para que vean el equilibrio de la consideración humana de nuestro Señor Jesucristo. Está nuestro Señor durmiendo en la barca. Seguro se durmió a propósito. Yo les aseguro que nuestro Señor Jesucristo se durmió a propósito para probar la confianza de los apóstoles. Y empieza Pedro desesperado y Juan y Santiago, que eran los diestros en el mar. Ay, pero ahí al lado de nuestro Señor ya les temblaba el cuerpo. ¿Y qué vamos a hacer? Y la tormenta fueron y levantaron a nuestro Señor. Nuestro Señor se incorpora. Perfecto, nada de un hecho chocante, así que, uy, no sé, no, nada. Eso sería una, si no es por lo menos una irreverencia, es una blasfemia pensar en cualquier actitud chocante o grotesca de nuestro Señor Jesucristo. Eso para que nosotros midamos bien cuando decimos que nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, el alma y el conocimiento humano de Cristo. Ay, descanso, perdón, se me olvidó. Por Camilo, favor, una pregunta. después del descanso, Felipe, 5 minutos de Ok. descanso, 9:09, nos vemos.
programa va a ser imposible entregar los pioneros mañana por los brazos de Reina. Hoy me pasó de todo. Según lo que le entendí a Isa, es para todo el mundo, porque ella habla ahí de obligatoriedad, y según le entendí es para todo el mundo.